Hola a todos, bienvenidos una vez más a este nuevo podcast donde vamos a hablar sobre la ley de la asunción y la ley de la atracción. Hoy quiero contarte un poco mi experiencia, no sé si estás relacionado o no con estas leyes, pero déjame contarte cuál ha sido mi experiencia, cómo lo he visto yo. Quiero decirte que yo siempre fui una persona muy enfocada en la ciencia, una persona de hechos, tener las cosas con absoluta contundencia, con resultados que las pueda tocar, que las pueda ver, que las pueda contrastar. Así que partiendo de ese punto, quiero que sepas cómo mi mente pasó de ser tan racional, tan analítica, a mi experiencia después de utilizar y aplicar la ley de la atracción y la ley de la asunción. Y por supuesto una ley más fuerte que es la ley RC, pero bueno, esa la dejaremos para otro podcast. Hoy quiero que conozcas mi experiencia, así que empecemos. Hola y gracias por estar aquí y escucharme si eres nuevo o nueva. No sé si ya has tenido algún tipo de referencia o si ya has aplicado en tu vida la ley de la atracción o la ley de la asunción. Pero quiero contarte mi historia. Quiero que sepas cómo fue que llegó la ley de la atracción a mi vida, por qué y también cuáles han sido los resultados después de utilizarlas un par de años en mi vida. Pero vamos a situarnos un poquito en el inicio donde sucedió todo esto. Y es que hace un par de años pasé por una ruptura muy dolorosa y muy difícil en mi vida. Y esta ruptura me mostró muchas cosas que en mi vida no estaban del todo bien y que ya estaban ahí hace mucho tiempo, pero yo no los había podido ver porque no estaba analizando mi vida, sino más bien día a día lo que hacía era sobrevivir, es decir, trabajar, pareja, amigos, tal, pero nunca me puse a dedicar tiempo en saber qué es lo que me pasaba, en mis pensamientos, en mis emociones, sino más bien volcándome el día a día fuera, haciendo cosas normales, ¿no? Lo que todo el mundo hacemos, es decir, yendo a pasos incluso desenfrenados por la vida, sin ponernos calmadamente a analizar un poquito nuestro presente. Pues así es como estaba yo en esos momentos y tras la ruptura, como te digo, se reflejó en mí muchísimas cosas que yo tenía que sanar, soltar de mi pasado, que yo tenía que aceptar de mí misma y fue un proceso muy largo de crecimiento. Y en este proceso de crecimiento, de trabajo personal, es cuando conocí la ley de la atracción. De primera mano, al escucharla, hubo cosas que resonaron conmigo, pero también hubo otras que no resonaban tanto. El hecho de que tú puedes atraer cosas con la vibración adecuada, pero en esos momentos mi vibración no era la adecuada porque yo no me sentía bien. Entonces, claro, yo pensaba que si no tengo la vibración adecuada no puedo atraer o atraes lo opuesto a lo que quieres. Y en esos momentos, pues aún me creaba más angustia. Poco a poco fui también introduciendo hábitos de rutinas por la mañana, rutinas por la tarde, rutinas por la noche y en muchas de ellas, sobre todo al inicio, empecé a introducir en estas rutinas la meditación como una herramienta para empezar a disciplinar mi mente. Y no te voy a mentir, muchas veces, sobre todo al inicio, incluso me quedé dormida meditando, me parecía incluso aburrido en una primera instancia, pero poco a poco pues la mente se va disciplinando, se va adaptando y cuando menos te lo esperas ya estás en un proceso donde puedes calmar tu mente, donde puedes controlar mejor tus emociones. Y estas rutinas me ayudaron muchísimo en el proceso de crecimiento. Además de la meditación utilicé otras muchas herramientas, ¿vale? Como escribir, como dibujar, etcétera, etcétera, muchísimas que son las que yo siempre enseño a mis niños y mis niñas de consulta para que puedan ir también creciendo y evolucionando su proceso de reprogramación y que les ayudan fantásticamente. Tienen unos resultados increíbles y por supuesto no puede ser de otra manera ya que se enfocan en ellos mismos. Así que les enseño lo mismo que yo utilicé para mí, lo que me funcionó a mí, lo que realmente es importante cuando estamos utilizando y aplicando estas leyes. Pero en ese proceso también me di cuenta de que había cosas que no estaban del todo claras.
porque la meditación, por ejemplo, sí que nos ayuda a calmar en ese momento las emociones, pero las emociones vuelven, siguen ahí y pueden venir incluso después de años, pero siempre están ahí, no desaparecen. La única manera de que desaparezcan es sanando esas heridas que tú tengas. Y claro, eso no lo puedes hacer directamente con la meditación. Así que había cosas ahí que no resonaban del todo conmigo, faltaba mucha más información. Y de esa manera llegué a la ley de la asunción. Cuando la encontré me di cuenta que eso sí resonaba conmigo, que era más bien no un día en concreto, una emoción en concreto, una vibración en concreto, sino más bien un estado continuo de eso. Y también, por supuesto, empecé a leer muchísimo Neville, a poner en práctica, a ir paso a paso. Recuerdo que al inicio empezaba a poner en práctica mi poder y lo que hacía era pues visualizar que quería ver flores de tal color y tal, y pues lo lograba y eso hacía que la confianza en mí fuera creciendo más y más y más. Sin embargo, de la misma manera había otras cosas que no estaban del todo claras, porque te podías enfocar en algo y por supuesto manifestarlo, pero había otras cosas que de alguna manera se resistían un poco más. Y claro, hay una parte donde nos dicen hay que persistir en el deseo, pero ese persistir, yo me di cuenta de que cuesta muchísimo más si tú no trabajas y sanas aquella cosa que te da más resistencia. Se hace pesado, incluso puedes pasar años o toda una vida queriendo manifestar algo y puede ser que en varios casos ni se logre, y esto es porque no se llega a creer que eso puede ser real, de que eso te puede pasar. Y ese no llegar a creer es porque aquellas creencias que tienes son las que te limitan a que no puedas llegar a creer. Entonces, cuando me di cuenta de esto, es cuando empecé a analizar desde otra perspectiva la ley de la asunción y a entender que la ley de la atracción forma parte de la ley de la asunción y que la ley de la asunción está bien, pero que falta algunas cositas más por pulir para que sea totalmente perfecta. Y es por eso que en estos años que llevo utilizándola y aplicándola tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, me enfoqué mucho en ir perfeccionando estas cositas y sobre todo en fijarme en qué momentos funcionaba y por qué funcionaba, cuándo no funcionaba, etcétera, etcétera. Y de ahí sale la ley RS, de mi propia experiencia, de toda la información que he recopilado, de todas las pruebas de error, de todo lo que yo aplico en mi vida y me funciona, de lo que les enseño a mis niñas y mis niños de consulta también y que les funciona fantásticamente. Así que de ahí nace la ley RS, que bueno, te la contaré en otro podcast, pero quiero que sepas que la ley de la asunción es una ley también muy potente que se va a cumplir siempre, pero siempre que tú creas en ello. En la ley de la atracción, digamos que es un poquito más fácil de utilizarla desde un punto de vista de atracción. Similar atrae similar, es decir, más bien tu vibración, cómo está tu energía. En esos momentos es fácil que tú atraigas, pero sin embargo, por ejemplo, lo que veo mucho es que las personas desean atraer un trabajo y lo atraen, pero ese trabajo no es el perfecto para ellos. ¿Por qué? Porque no han definido eso. No han estado en el estado de tener ese trabajo perfecto, sino más bien solo han atraído un trabajo o han atraído a su ex de nuevo a su vida, pero sin embargo el ex sigue siendo igual que había sido antes. ¿Y eso es por qué? Porque ahí es donde está, digamos, el talón de Aquiles de la ley de la atracción, que no es que te traiga algo mucho mejor y mejorar, algo mucho mejor y tal, no, sino que similar atrae similar, que tú eres se va a reflejar fuera y eso es lo que vas a atraer. Y con la ley de la asunción pues también pasa un poquito lo mismo, porque es como si fuese la hermana mayor de la ley de la atracción y por supuesto que vas a traer lo similar, pero aquí digamos que en la ley de la asunción es como más duradero desde el punto de vista que tú asumes un estado continuo y al basarse en tu creencia tú podrás manifestar todo aquello que deseas siempre que creas que eso es posible y eso nos abre un mundo infinito de posibilidades
de poder soñar, de poder crear, de poder liderar un poco nuestra propia vida, de poder soñar a lo grande, soñar alto y ver que es posible que te suceda también a ti, que nos suceda a todos. Así que es maravilloso, pero el talón de Aquiles de la ley de la asunción es que si tú no crees realmente, no vas a poder manifestar aquello que quieres. Tienes que creer, y esa creencia significa que tu emoción y tu pensamiento tienen que ser el mismo. Mi experiencia aplicando la ley de la asunción ha sido maravillosa. Para mí fue, por así decirlo, el primer gran paso, aunque yo utilicé un poquito la ley de la atracción, pero no terminaba de resonar del todo conmigo. Así que cuando encontré la ley de la asunción, para mí fue como, sí, esto es lo que de alguna manera yo quería encontrar en mi vida. Así que la apliqué y tuve resultados maravillosos. Mi vida empezó a cambiar de una manera increíble. Pero ya no solo por la ley de la asunción, sino también por todas estas rutinas, pero sobre todo, y esto es el complemento quizás más grande a la ley de la asunción, es la reprogramación. Esa reprogramación que enseño en el canal, así como también en las consultas, porque si tú no cambias, lo de fuera tampoco va a cambiar. Tú tienes que cambiar. Y para cambiar, tienes que dejar todo lo que fuiste antes atrás. No puedes ser la misma persona y querer tener algo diferente. Tú tienes que cambiar. Y con ese cambio me refiero a sacar tu mejor versión. Yo lo hice, tuve que sacar mi mejor versión. Y no es algo que a priori sea muy fácil de hacer, y es porque hay que enfrentar muchos de nuestros demonios. Hay que enfrentarse al hecho, quizás para mí el más grande, fue el admitir que yo no me amaba. Creo que mi ego o mi autoestima lo camuflaron por muchos años, concretamente 32, y no me dejaron ver que no me amaba realmente, ¿no? Que quería tener una pareja y la tuve, que me amara infinitamente, ¿no? Para sentirme amada, pero eso no es amor, eso es una dependencia emocional o codependencia, pero no es amarme a mí misma. Si yo siento que sin una persona no soy nada o no puedo seguir, o yo necesito a una persona en mi vida, eso no es amarme. Eso es estar en carencia conmigo mismo, de no darme cuenta lo maravillosa que soy y de ver que falta ese amor propio en mí. Así que quizá eso fue una de las cosas más grandes que me costó admitir, ver, pero también una de las cosas más maravillosas, porque cuando lo admití, entonces ya pude trabajar en ello y empezar a sentir finalmente por primera vez en mi vida, a sentir ese amor por mí real, puro, potente, fuerte, que me hace invencible, que me hace brillar, que me hace seguir adelante, que me hace confiar en mí, que me hace día a día agradecer por todo lo que tengo en mi vida, que me hace ser consciente de que soy capaz y que puedo lograrlo todo, que me hace tener fuerzas suficientes para crear mi vida, pero también para ayudar a otros a que puedan crear su vida. Así que ese amor es tan grande, tan infinito, que cuando lo pude finalmente adquirir y poner en mi vida fue maravilloso. Y ese es el pilar quizás más importante, sobre todo en el canal. Es el pilar más importante que siempre enseño. Esa tiene que ser como la base para todo, ya sea la ley de la atracción, ya sea la ley de la asunción, ya sea cualquier cosa que quieras cambiar en tu vida. Lo primero tienes que hacer es amarte. Incluso si no crees en la ley de la atracción, si no crees en la ley de la asunción, lo que sí tienes que hacer es amarte. O sea, tu amor propio tiene que estar ahí, sí. Eso es algo indiscutible. Tienes que trabajar en ti y amarte. Muchas veces me preguntan qué tipo de cosas se puede manifestar con la ley de la asunción, por ejemplo. Yo puedo decirte que por mi experiencia utilizándola
estos años es que se puede manifestar todo siempre que tú lo creas posible. En mi vida al inicio, cuando la estaba utilizando mayoritariamente, pues cambió tanto mi parte financiera como también mi salud. Empecé a hacer mucho más ejercicio, empecé a sentirme mucho mejor. En general, toda mi vida cambió. Todo se empezó a alinear en el punto donde tenía que estar. Pero quiero recalcar una vez más, esto funcionó de la mano con la reprogramación y con el amor propio en sí. Y todo esto que te estoy contando y que te estoy diciendo ahora es lo que forma parte de esa ley RS, que es como una versión 2.0, una versión más avanzada de lo que es la ley de la Asunción. Creo que en un primer momento hubo un gran descubrimiento que era esto de la ley de la atracción y luego se amplió a la ley de la Asunción, y creo que ahora, incluso con todo el conocimiento que tenemos sobre la neurociencia, la epigenética, la psicología positiva, etcétera, etcétera, creo que podemos incluso ampliarla más, y esa ha sido mi intención, y de ahí que ha nacido la ley RS, y que estoy muy feliz de poder compartirla con cada una de las personas que creen en la ley de la atracción, en la ley de la Asunción, y que creen también en que es posible tener esos cambios de vida, que es posible manifestarlo todo. No sé si tú que me estás escuchando creas o no en la ley de la atracción o la ley de la Asunción, pero mi recomendación es que si eres nuevo y no crees en esto, no pierdes nada con probar. Pruébalo, diviértete, haz la prueba, sea un poquito más consciente de ver si realmente lo que tú piensas realmente se está proyectando o no en tu realidad. Ponte a prueba a ti, pon a prueba tus pensamientos, intenta manifestar desde un punto de vista consciente. De esa manera podrás comprobar si la ley funciona o no. Yo empecé así. Al principio fui muy escéptica en creer en estas leyes, pero creo que cuando tú vas disciplinando tu mente, apagas ese ruido de fuera, televisión, noticias, radios, te vas alejando un poquito de incluso personas tóxicas en tu vida y te empiezas a conectar más contigo mismo, a hacerte consciente de tus emociones, de tus sentimientos y a estar un poco más en calma mentalmente, puedes apreciar mucho más este contenido. Y eso es lo que me pasó a mí. Antes estaba como muy saturada, con mucha gente alrededor, con mucho ruido de fuera, y no me daba tiempo a estar conmigo misma, a ponerme a analizarme. Y cuando eso ocurrió, que fue justo cuando inició el COVID, que tuve ese tiempo de estar solo conmigo misma, fue maravilloso porque así pude poner a prueba la ley, ponerme a prueba a mí misma y ser consciente de que mis pensamientos crean mi realidad. Y de esa manera poder ayudar a otras personas, quizás como a ti que me estás hoy escuchando, a que sepas que esto es real y que funciona, pero no funciona porque te lo digo yo, sino funciona porque es una ley y se cumple siempre, seas consciente de ello o no. Mi recomendación es que sí, que si aún no lo crees, lo pongas a prueba, no pierdes nada, diviértete, no sé, juega con ella. A mí me encantaba jugar con la ley, es decir, yo decía, bueno, hoy me llaman y me invitan a tomar una caña. Pues así era, me llamaba inmediatamente a tomar una caña. Mi poder de manifestación se desarrolló tanto que era brutal, o sea, manifestaba las cosas casi inmediatamente, y es maravilloso ver esa conexión que tenemos todos. Y es normal, puesto que todo es energía, y nosotros somos también energía, y por tanto estamos conectados. Bueno, pues yo me voy a despedir. Espero que este podcast te haya por lo menos hecho mirar las cosas de una manera diferente, quizás incluso animado a poner a prueba estas leyes, a ponerte a prueba a ti. Y si quieres más información, también lo puedes encontrar en mi canal. Ahí tengo muchísimos vídeos donde empiezo a explicar para principiantes cómo utilizarlas y tal. Y también, por supuesto, cómo empezar a amarte, que no voy a cansar de decir, esa tiene que ser la base fundamental, creas o no, incluso en estas dos leyes. Quiero darte un beso muy grande y decirte que nos vemos en el siguiente podcast. Así que si aún no estás suscrito, dale a ese botoncito para que no te pierdas el siguiente podcast. Un beso grande. Adiós.